Y en nuestra sección de Detrás de la pluma de un autor, y estamos con nuestra invitada de honor. Ella es Valentina Larraqui, quien es autora del libro México siempre fiel. Y bueno, Valentina, pues muchas gracias por estar aquí en Charlas con Café y por compartir pues este nuevo texto. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Valentina, queremos hacerte una primera pregunta, y es por qué escribes un libro sobre pues estos encuentros o esta experiencia que tú tienes en torno a las 5 visitas de Juan Pablo II a nuestro país. Mira, yo pienso que no había un libro Ajá. que recogiera, digamos, este patrimonio. Yo considero que es como una herencia de todos los mexicanos, porque prácticamente a través de las 5 visitas de Juan Pablo II y luego el primer viaje de Benedicto XVI, en marzo, pues de alguna manera es una vida que todos hemos compartido, es una serie de experiencias inolvidables que hacen parte de nuestro patrimonio. Es decir, si nosotros, cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, vuelve la mirada hacia atrás, toda su vida de alguna manera marcha casi en forma paralela con alguna visita de Juan Pablo. Cuando tú te sientas a hablar con alguien, siempre sale a colación algo que le sucedió durante una visita, si se trepó a un árbol, si lo vio en una pasando, no sé, rápido por una calle de México, o si tuvo el placer, digamos, el privilegio de recibir una bendición. En fin, siempre en la vida de todos los mexicanos, yo he visto en los últimos 30 años, siempre algo tiene que ver con Juan Pablo II. Cuando vemos la primera visita y hablamos de ese 26 de enero de 1979, cuéntanos, ¿cómo fue esta llegada a México? ¿Cómo se le recibió? Él es la primera vez que tocaba tierra azteca. Bueno, para mí es algo inolvidable porque yo era pues muy joven y novata y obviamente era mi primer vuelo papal, y el hecho de que fuera México el país escogido obviamente pues tenía para mí una importancia extraordinaria. Entonces, claro, para mí ahí se mezclan muchos recuerdos personales, profesionales, porque claro, tener que entrevistar por primera vez a un papa que no se estilaba, no se usaba, pero el licenciado Sabludowski, que era mi jefe, me obligó a hacerlo, y yo me aparecí con ese famoso sombrero porque tenía que salir del paso al paso. Bueno, hay esos recuerdos, digamos, anecdóticos, pero también hay todo lo que estaba detrás, es decir, la manera en la que Juan Pablo II se impuso ante sus colaboradores que no querían que viniera a México porque decían que era un país laico, separación Estado-Iglesia, masón, que lo iban a criticar, lo iban a tratar mal, y él que decide venir, independientemente de sus colaboradores, y porque tiene la certeza, la intuición de que le va a ir bien, y que viene aquí ya conociendo a México, porque él ya tenía una predilección por la Virgen de Guadalupe, que le parecía muy parecida a la Virgen polaca de Czestochowa, como dos vírgenes que habían sido siempre un punto de referencia en la historia de los dos países. En los momentos difíciles la gente acude al santuario de la Virgen de Guadalupe, así como lo hace en Polonia. Entonces yo creo que con este conocimiento previo, él de alguna manera ya sabía cómo entrar a México. Y entonces, claro, esa primera vez llega, le habían dicho que no tenían que venir ni siquiera vestido de papa, él era el único que venía vestido así, los demás colaboradores tenían clergyman o iban vestidos sacerdotes, en fin, algo que él dijo luego, pues esto es surrealismo, ¿no? Pero ante todas esas dudas que le habían puesto sus colaboradores, de repente llega, sale del aeropuerto y empieza a ver millones y millones de personas en las calles, hasta la Virgen, hasta la Basílica, la Catedral, en fin. Y a partir de ahí fue una apoteosis total. Entonces yo creo que ese primer viaje pues marca realmente el inicio de una historia. Es como de una amistad, de un amor. Yo diría que más que amistad es como un amor a primera vista entre Juan Pablo II y México, y es un amor a primera vista que no fue fugaz, sino que se mantuvo, no solo diría yo hasta el día de su muerte, sino la razón de este libro es porque de alguna manera yo pienso que es un amor muy, muy vigente. ¿De qué manera trascendió en tu vida y en tu profesión el que tú hayas cubierto estas visitas, siendo aquí en México, pero estando también como corresponsal en el Vaticano? Mira, yo pienso que no, el hilo que separa mi vida profesional de mi vida personal es muy, muy ligero. Y escribiendo este libro fue cuando, siempre lo supe, no al principio, obviamente durante muchos años no me di cuenta, pero hubo un momento quizás que fueron los mismos mexicanos que yo encontraba de repente en una plaza de San Pedro cuando venía aquí, que me decían siempre, es que te damos las gracias porque nos has acercado a Juan Pablo, nos has hecho entrar a Juan Pablo en nuestros hogares. Entonces ahí
pero pasaron muchos años, me empecé a dar cuenta de que era como una especie de puente, sin querer, obviamente, ¿no? Nunca pretendí serlo, pero las circunstancias hicieron que me volviera así. Entonces, toda mi vida profesional va ligada a la personal, porque cada vez que había un luto, un duelo, una boda, no sé, una primera comunión de mis hijas, cualquier cosa, siempre iba relacionada con un viaje del Papa, porque se entremezclaba todo. Entonces, yo entiendo que eso podría a lo mejor levantar alguna crítica en el sentido de que se habla de objetividad, ¿no? Y a veces se podría pensar que yo perdí objetividad al narrar o al cubrir esta fuente. Yo no lo veo tanto así. Yo creo que al acercarme de un punto de vista humano, yo pienso que también logré acercarlo de un punto de vista humano a la gente. El Papa lo veíamos como una figura muy lejana, institucional, hasta que llegara Juan Pablo II. Y creo que de alguna manera, quizás porque era joven, por el trato que él mismo me dio por ser mexicana, que seguramente fue un trato privilegiado, se hizo una relación realmente humana. Entonces eso la gente lo percibía y se acercaba más. La relación se volvió más humana y más cercana también para todos los que seguían el pontificado. Una pregunta que también nos surge después de revisar tu libro es, hay impreso en cada página, y eso lo podrás también tú escuchar en unos minutos más en una presentación que haremos de tu libro, porque cuentas con mucho detalle cuando te acercabas, cuando estabas en el avión, ¿no? Del Papa, cuando justo te tocaba ya realizar alguna entrevista o acercarte, incluso, bueno, pues a los monseñores de la Curia Romana y demás. Entonces, para todos aquellos que ahorita nos escuchan y que son estudiantes de periodismo y que algún día han pensado en qué debe especializarse o qué elementos debe considerar alguien que quiera cubrir la fuente vaticana, ¿qué tendría que hacer para llegar hasta ese nivel, ¿no? Porque no es fácil, entiendo que no fue un camino fácil. Mira, no es fácil porque es una fuente muy compleja. Los que cubren la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia aquí en México, bueno, se puede decir fuente religiosa. El Vaticano es más que una fuente religiosa porque el Papa es líder de millones de católicos, pero es jefe de Estado. Entonces, cada vez que nosotros viajábamos, se volvía una fuente política, se volvía una fuente diplomática. Y hay otro protocolo. Claro, entonces también te tienes que preparar, no solo de un punto de vista religioso, para saber entender una encíclica o saber quién es un cardenal, un monseñor, en fin, saber moverse en ese mundo, sino tienes que prepararte sobre el país que vas a visitar, porque solo si te preparas, obviamente vas a entender el contexto y vas a entender por qué el Papa en ese país dice o deja de decir algo. Entonces, bajo ese punto de vista, es una preparación muy completa, que va junto a la religión, la política, la diplomacia, sobre todo en el pontificado de Juan Pablo II, que tuvo un rol geopolítico muy importante. Ya no era solo el Papa, era un líder mundial y reconocido como tal, incluso por el líder soviético Gorbachov, quien dijo abiertamente muchas veces que él contribuyó a la caída del muro de Berlín por su propio camino, diferente al de Gorbachov, pero influyó en la historia del siglo XX. Entonces fue fascinante para un periodista, porque obviamente eran muchas fuentes juntas. Mi único consejo sería una gran preparación. Se necesita una preparación, digamos, intelectual en la universidad, lo que sea, pero también yo soy de la idea de que el periodista también se hace en la calle, como en los viejos tiempos, es decir, la experiencia es fundamental. Ahora, hoy se necesitan mucha más preparación porque por las redes sociales, por la rapidez de la información, la globalización. Nosotros teníamos fax y yo escribía en máquina de escribir o a mano, no había celulares cuando yo empecé. Entonces, obviamente todo eso no te daba la inmediatez de la noticia. Yo enviaba una película y llegaba al día siguiente a México. Ahora acá todo es yo mando una nota, en 20 minutos está en México por internet y si fuera por satélite en el segundo mismo. Entonces, eso a un joven periodista de hoy obviamente se tiene que preparar todavía más para saber aprovechar, conocer y aprovechar todas las redes sociales, que yo creo que tienen un potencial buenísimo, como también pienso que pueden tener un potencial negativo si tú no las sabes usar bien o no sabes checar información. O administrarlas y sobre todo controlar la información, que es muy difícil porque es todo demasiado rápido y muchas veces tú te vas detrás de un tweet, te vas detrás de algo y claro, no tienes la
la rapidez, la posibilidad de estar checando esa fuente. No, y eso genera después Y una genera bola de nieve. una bola de nieve espantosa, Sí, ¿no? Entonces sí creo que los jóvenes estudiantes de comunicación de hoy necesitan, nosotros también necesitábamos mucha responsabilidad, pero creo que hoy es todavía más la responsabilidad justamente por este auge de los medios tecnológicos de hoy, ¿no? Sí. Ahora cuéntanos, para este libro, ¿tú ya tenías algo escrito? ¿Tenías como un diario, unas memorias? ¿O un día decidiste sentarte y ir, ahora sí que apelando a tu memoria para recordar cada uno de estos Te tengo que confesar que en los 104 viajes que hice, bueno, 100 con Juan Pablo II y los más de 20 con Benedicto, nunca he tenido un diario. Y es algo que todas las veces me reprocho, porque digo, es que si yo hubiera apuntado, me hubiera acordado de muchas cosas más. Entonces, claro, la idea de este libro, la verdad, es de mi editor, Daniel Mesino de Planeta, quien me dijo, mira, no hay en México un libro que recoja las 5 visitas, no solo de un punto de vista cronológico, anecdótico, pero un poco de todo. Sí. Entonces, yo creo que para la gente sí sería un recuerdo, un regalo muy bonito, porque es que de verdad, como te decía al principio, esas 5 visitas más la de Benedicto son parte de nuestra historia. Claro. De cada uno de nosotros de alguna manera, como mexicanos. Entonces de ahí nació la idea y bueno, me ayudé obviamente con todos los artículos que había guardado, mis videos, hemeroteca, en fin, un poco de todo, muchas entrevistas con gente que participó en los diferentes viajes, colaboradores de Juan Pablo y de Benedicto, que revivieron, digamos, un poco para mí también esas visitas, un poco de todo, como un collage. ¿Cuánto te llevó? Pues mira, yo creo que un añito, porque es complicado, digo, fueron, sobre todo las visitas de Juan Pablo eran muy largas. Tenía, al principio él era un maratón, tenía 6, 7, 8 actividades al día. Entonces era una cosa impresionante, ¿no? Y obviamente tú lo seguías a todo. Claro. Y mientras estás viviendo todo eso, también te pierdes mucho porque que te llevan 2 horas antes por motivo de seguridad, te sacan del lugar 1 hora antes de que el Papa, en fin, es complicado, ¿no? Porque siempre está la seguridad y nosotros viajamos como en un grupo, todo organizado por el Vaticano, no por libre, si vas en el avión. Entonces, también a veces te dificulta un poco la información, aunque debería ser lo contrario, ¿no? Sí. Porque estás sometido a este ritmo tan intenso y bueno, y como que a veces pierdes cosas, ¿no? Claro. Pierdes a lo mejor un poco el entorno, la gente que viaja sola, sin el avión del Papa. A veces, pues es bueno para un semanario, alguien que tiene más tiempo, ¿por qué? Porque puede mirarse un poco a su alrededor, puede hacer entrevistas con el entorno. Y nosotros, claro, los que vamos con él, pues estás más enfocada a la información dirigida, enfocada en él, ¿no? Así es. Entonces, de estas 5 visitas, Valentina, ¿cuál crees que haya sido para el pueblo mexicano la más significativa? Mira, yo diría la primera y la última. La primera seguramente porque abrió un mundo, es decir, la gente descubrió lo que significaba el orgullo de ser católico. No es que en México se viviera el catolicismo como en catacumbas, pero sí había cierta idea de que la vida religiosa era un poco privada. Los políticos decían que no eran católicos y en su casa tenían la capilla, es decir, su señora, sus mamás, sus hijos iban a escuelas católicas, en fin, yo creo que había una especie de hipocresía nacional, ¿no? De lo que el presidente López Portillo le dijo al Papa, pues surrealismo, esa es la palabra. Entonces yo creo que Juan Pablo le dio la bandera a los católicos para salir a la calle, porque se todo el mundo salió a la calle en todo el país varias veces, entonces la gente dijo, bueno, es un orgullo ser católicos, yo por qué me tengo que esconder. Eso fue, digamos, la importancia de la primera visita, que seguramente abrió camino al restablecimiento de relaciones diplomáticas, desde un punto de vista político, etcétera. Y más para el Papa entendió en México cómo quería ser Papa. Él al volver me dijo, es que yo en México entendí que mi pontificado tiene que ser un pontificado itinerante. Tengo que viajar, tengo que acercarme a la gente por todo lo que había visto aquí. Entendió que tenía que estar entre la gente, no encerrado en el Vaticano. Entonces, para ambos, tanto para los mexicanos como para el Papa, fue sumamente significativo. Y aparte, de un punto de vista histórico, Juan Pablo estaba muy agradecido con México porque decía que México, la primera visita, le había abierto las puertas de Polonia. Polonia no lo quería invitar por el régimen comunista, pero al invitarlo México, que no tenía relaciones diplomáticas, los polacos dijeron, pues ahora qué hacemos. Y lo invitaron en junio, 6 meses más tarde, y de ahí empezó todo el cambio de Polonia. Nació Solidaridad, el Sindicato Libre, en fin. Entonces, y todos los cambios. Entonces el Papa le agradecía a México
haberle abierto las puertas de Polonia. Eso por el primer viaje. Todos fueron importantes porque fueron como 5 Méxicos diferentes y el Papa fue acompañando los cambios políticos de la relación Estado-Iglesia en los diferentes viajes. Pero yo diría que el último tiene un significado y un simbolismo impresionantes porque Juan Pablo II vino contra viento y marea, prácticamente muriéndose.